la cabeza, el cuello y todo lo que corresponde a la estróbila. Entonces pueden ver en los frasquitos, igual les voy a pasar las diapositivas para que vean, tal vez reconozcan frascos mañana. Entonces los van a ver así, simplemente las estróbilas es lo que más van a poder ver, todos estos cuerpos segmentados que tienen. Bien. Recuerden también que tenemos tres formas, una forma adulta, una forma, en este caso la larvaria, y por último el huevo. Entonces considero que la forma adulta es la más fácil de reconocer. No creo que se equivoquen en eso, que ya por si acaso tienen los demás. Vámonos a los otros dos estadios que es un poquito más difícil de reconocer. En este caso, el huevo. Vamos, a partir de ahora vamos a ver un montón de huevos y para que se les sea más fácil, cada huevo de cada parásito tiene una característica especial. En este caso, en el caso de las tenias, el huevo, como pueden ver aquí, tiene una forma de una llanta, tiene una esfera. Vean alrededor, una esfera, tiene un contorno café que es grueso. Por eso en los libros van a ver que es similar a una llanta, ¿bien? Y que dentro vamos a encontrar a un cósfero también llamado el embrión hexacanto, que se va a ocupar más adelante para poder desarrollar el parásito. Entonces ahí tienen una imagen dibujada, no con marcador, cómo es que tienen que verlo ustedes. Y no se olviden, cuando vean esta imagen en forma de llanta, es huevo de tenia. Y como les dije, no hay cómo diferenciar entre especies, entonces simplemente tenia SPP. La otra parte son las larvas cisticerco. Pueden poner, esto me comentaba la doctora Jata, en el caso, digamos, de que pongan la larva cisticerco, pueden poner larva cisticerco, pueden poner simplemente cisticerco o pueden poner metacéstodo, porque recuerden que estos tres términos son lo mismo. Lo que no pueden poner es lo que está en rojo, larva de cisticerco. Si ponen larva de cisticerco, me dijo que les van a anular esta respuesta porque es incorrecto, porque es lo mismo, es como decir larva de larva, no está correcto. Entonces, cualquiera de estos tres. Y lo van a ver, como ustedes pueden ver aquí en este frasquito, son como granulaciones, como si fueran arrocitos así pequeñitos, redonditos. ¿Bien? Entonces, esas son las larvas cisticerco. El segundo enteroparásito que puede que entre, porque también hay, más que todo, la diferencia es entre los huevos, porque el siguiente es Hymenolepiasis. Recuerden que tenemos dos tipos de Hymenolepis. La Hymenolepis nana, que es propia de los seres humanos, y la Hymenolepis diminuta, que también es llamada la tenia del ratón, porque va a ir a afectar a los ratones. Como les dije, ahí tienen igual el cuadrito para que recuerden, la vía de infección puede ser oral, mecanismo de infección, alimentos y agua contaminados, puede ser también de tipo oral fecal. La forma infectante, ojo con esto, es larva cisticercoide. ¿Ven? Hay diferencia con la tenia, que es larva cisticerco. En la Hymenolepis es larva cisticercoide. Tipo de ciclo, depende si estamos hablando de la Hymenolepis nana o de la Hymenolepis diminuta. Bien, eso ya se recuerda, ¿no? El huésped definitivo. En el caso de la Hymenolepis nana, simplemente va a ser el hombre. Pero si hablamos de la diminuta, podemos incluir a las ratas y a los ratones. Lo mismo con los huéspedes intermediarios. En la Hymenolepis igual contamos con tres estadios, los adultos, las larvas y los huevos. Como les digo, los adultos, difícil que lo pongan porque es difícil de diferenciarlos y creo que además no hay los adultos. Las larvas, los cisticercoides creo que tampoco hay. Lo que sí hay son estos, los huevos. Y ojo con esto porque tienen que saber diferenciar un huevo de Hymenolepis nana con un huevo de Hymenolepis diminuta. Bien, entonces recordemos cuál es la diferencia entre estos huevos. En la nana nosotros vamos a ver los filamentos polares, eso no se olviden por favor. Y aquí tienen igual un esquema que está dibujado con marcador de cómo lo tienen que ver, el redondo y alrededor estos pequeños tipo cabellos que ven, esos son los filamentos polares. Entonces, ¿propia de quién? De la Hymenolepis nana. Igual aquí tienen imágenes de los microscopios. Un momento, por favor. Ya, perdón. Ahora sí, como les decía, en la Hymenolepis nana vamos a descubrir estos filamentos polares. Bien, es característico. En cambio, en la diminuta simplemente vamos a ver un redondo sin los filamentos polares. Entonces, los huevos está fácil de diferenciar.
Vámonos con los ascaris, ya un verme, un gusano grande con celoma. Igual ahí tienen el cuadrito para que lo puedan repasar ustedes con respecto a todo su ciclo biológico. En este caso, igual tenemos adultos, tenemos larvas y tenemos huevos. En los adultos, no se olviden diferenciar al macho de la hembra. Esto ya me imagino que lo han visto en su segundo rote con sus doctores más que todo. Recuerden que primero en proporción las hembras de Ascaris lumbricoides van a ser más grandes, van a ser más voluminosas como ustedes ven aquí, y los machos siempre van a ser más pequeñitos. Y diferencia entre estos dos es que el macho vamos a tener esto que ven aquí, su cola que está encorvada. En cambio la hembra no tiene, la hembra tiene una cola recta y acusada. Y la otra parte que también a veces es muy difícil de diferenciar es el huevo. Muchas veces saben confundir el huevo de Ascaris lumbricoides con el huevo de Tenia. Y si ustedes pueden ver, es distinto. En el huevo de Ascaris era más redondito y la parte externa era más cafecita, como una llanta. En cambio, en este caso pueden ver, es más ovalado, es más café y puede que hayan huevos fértiles o huevos larvados. Entonces, no creo que sean tan malos que les digan que especifiquen. Yo creo que basta con que digan huevo de Ascaris lumbricoides. Yo pienso que basta. En las diapositivas que están subidas en la carpeta Drive, en el tema únicamente de Ascaris lumbricoides, igual tienen diferencias entre los huevos, porque recuerden que hay huevo fértil, huevo larvado, el huevo infértil, el huevo decorticado, entonces son varios tipos de huevos, pero tomen en cuenta que son más ovalados, tienen un color café más oscuro. Vámonos con el siguiente, que igual hay, que es Strongyloides estercoralis. En este caso no he visto huevos, no he visto adultos, pero sí he visto larvas. Entonces, ojo con esto. Hay larvas para reconocer microscópicamente. Igual tenemos aquí la vía de infección. Recuerden que Strongyloides estercoralis ya es un parásito que va a entrar mediante la penetración de la piel, por ende es vía cutánea. Entonces, si te preguntan cuál es la vía de infección de Strongyloides estercoralis, pues le pones vía cutánea. Bien, mecanismo de infección, puedes poner penetración percutánea, puedes poner penetración activa de la larva o puedes poner histotropismo, que es lo mismo, hace referencia al acto cuando la larva va a penetrar tu piel y va a ingresar a tu cuerpo. La forma infectante, recuerden, la larva filariforme, perdón. Tenemos dos tipos de larvas, no se acuerden, no se olviden, las larvas filariformes y las larvas rhabditoides. En este caso, la forma infectante es la larva filariforme. En el ciclo biológico es un tanto complicadito porque recuerden que Strongyloides estercoralis era el parásito especial, por así decirlo, porque tiene tres tipos de ciclos. Entonces, igual, para que recordemos, el primer ciclo es el ciclo indirecto, el segundo es directo y el último es considerado como la autoinfección. Entonces, recordemos un poquito así de forma rápida en qué consistía el ciclo directo de los Strongyloides estercoralis, no se olviden. Directo quiere decir, ¿por qué? Porque va a ir inmediatamente a infectar, por eso dice de forma directa. Recuerden que la larva rhabditoide es la encargada, la que va a salir por las heces, va a ir al suelo. La larva rhabditoide, recuerden, como no tiene un esófago, tiene un esófago en masa, no tiene un esófago pilariforme, este esófago en masa le permite que poder alimentarse de toda la materia orgánica que van a encontrar en el suelo. Posteriormente, esta larva rhabditoide se vuelve larva filariforme. Cuando ya es larva filariforme, necesita alimentarse, va a ir en contacto con la piel del ser humano, va a penetrar. Recuerden que es un parásito que realiza el ciclo de luz. No se olviden, igual recuerden que el ciclo de luz es la pasada, prácticamente todo el recorrido que se va a ir a dar por nuestro cuerpo, ¿no? Que va a pasar por el hígado, se va a ir a corazón, va a pasar a pulmón, va a ser regurgitado y últimamente va a ir a establecerse en el intestino. Entonces, eh, recuerden que la hembra es considerada partenogenética. ¿Por qué? Porque la hembra no necesita la fecundación. Por eso les digo que Strongyloides estercoralis es un parásito especial, porque tiene muchas características diferentes a los demás. En este caso, la hembra es partenogenética, como les digo, no necesita la fecundación de un macho. La hembra puede poner sus huevos sola en la submucosa, y está otro dato, que es el único parásito que se encuentra en la submucosa, realiza la postura de los huevos y las que salen por las heces son las larvas rhabditoides. Entonces, como pueden ver, es un ciclo directo. En ningún momento o pasa algo de lo que ya hemos visto. A diferencia del ciclo indirecto. El ciclo indirecto
se caracteriza. ¿Por qué? En este caso no va a ir una vez que se transforme de larva rhabditoide a larva filariforme, no va a ir directamente a infectar al ser humano, sino va a dar a las otras especies que son los machos y hembras de vida libre. Por eso es el ciclo indirecto. ¿Me están entendiendo? En vez de ir a parasitar, van a tomar otro camino que las va a hacer convertirse en machos y hembras, pero de vida libre. ¿Qué quiere decir? Que pueden vivir en el medio ambiente. Entonces, estos machos y hembras de vida libre copulan, dan sus larvas, larva rhabditoide, vuelve a ser larva filariforme, y esta larva filariforme recién va a ir a infectar al ser humano. Por eso se conoce como el ciclo indirecto, son más pasos. Y por último, la autoinfección hace referencia a que las larvas rhabditoides nunca salen al medio exterior, sino que eclosionan dentro del cuerpo. Entonces, infectan sin tener que salir al medio exterior. Eso es la autoinfección. Entonces, no se olviden esos tres, porque es el único parásito que tiene estos tres ciclos. Los demás tienen un ciclo normal. Y lo que vamos a ver en microscopio son estos. Estas son las larvas. Pueden encontrar así, 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 todas estas son las larvas. No hay adultos, porque recuerden que los estrangeloides estercolares son bien pequeños, no los podemos ver a simple vista, y tampoco hay huevos. Lo que se ha visto son larvas. Hay ojo con la escritura también, cuidado, les inhabiliten por escribir mal. Estrangeloides estercolares, ¿bien? Vámonos al siguiente, enterobiasis, al Enterobius vermicularis, o también otros lo denominan como el Oxiurus, este parásito. La vía de infección, recuerden que tiene dos vías. Puede ingresar por vía oral o puede ingresar por vía respiratoria. Si se acuerdan, ¿por qué ingresaba por vía respiratoria? Porque los huevos de Enterobius vermicularis, la literatura que nos dice que son tan ligeros que pueden llegar a flotar. Entonces, si llega a flotar, tranquilamente pueden infectar tu cuerpo por vía respiratoria. Entonces, si les preguntan cuál es la vía de infección de Enterobius vermicularis, pueden ponerle vía oral y vía respiratoria, porque ambos es correcto. Pero lo más común siempre va a ser la vía oral. ¿Bien? Mecanismo de infección, lo mismo, ingestión de agua y alimentos contaminados, el mano, ano, boca, y en este caso se añade la inhalación de huevos larvados. La forma infectante es el huevo larvado, un tipo de ciclo monoxémico, cuidado con esto, solamente, recuerden que Enterobius vermicularis nunca va a ir a infectar a los animales, es netamente de los humanos, por eso es monoxémico. Y la localización principal es en el intestino grueso, ¿ven? Sí. Igual tenemos tres tipos de estadios, los adultos, las larvas y los huevos. Recuerden que Enterobius vermicularis es el único de todos los enteroparásitos que es un no geohelminto. ¿A qué me refiero con no geohelminto? Sabemos que la mayoría de los parásitos depositan sus huevos y de esos huevos tienen que salir al medio externo y en el medio externo se van a desarrollar. Prácticamente necesitan tierra para poder desarrollarse. Eso es geohelminto. Pero Enterobius vermicularis es el único que no es un geohelminto. ¿Por qué? Porque no sale a la tierra. Recuerden que este va a ir, el famoso test de Graham, si se acuerdan, lo que hacíamos, ¿verdad? El raspaje en la región perianal. Los huevos se depositan prácticamente en la región perianal, nunca salen del cuerpo, y si salen del cuerpo pues mueren porque necesitan la temperatura, el calor de los seres humanos para poder desarrollarse. Entonces por eso es un no geohelminto. De los tres estadios que tenemos, adultos, larvas y huevos, lo que hay en el laboratorio son los huevos y creo que esto sería uno de los candidatos especiales, o sea, para que tal vez les pongan mañana, porque vean que los huevos tienen una estructura especial. Se parece a una D, como tiene aquí, o una salteña. Vean, una parte que es convexa, la otra parte que es cóncava, y al medio, esta línea que ven aquí, eso vendría a ser la larva que se está desarrollando dentro del huevo. Entonces, no se olviden, si ven mañana en el microscopio un huevo que se parezca a una D o a una salteña, ese es huevo de Enterobius vermicularis. ¿No? No le pongan Oxiurus, porque como les dije, es su otro nombre, también se lo conoce como Oxiurus, pero lo más correcto siempre va a ser denominar Enterobius vermicularis. Vámonos con los tricocéfalos, que igual es otro candidato para mañana porque vamos a ver que tienen características especiales. Los tricocéfalos, recuerden, el Trichuris trichiura, igual tienen infección vía oral, el mecanismo de ingestión de agua y alimentos contaminados, se incluye también el ano, mano, boca.
La forma infectante, el huevo larvado, ciclo biológico, monoxémico, porque no incluimos a los animales ni a algunos otros de otras especies. Localización principal, el intestino grueso, principalmente el ciego. Igual tenemos tres estadios, recuerden, adulto, larva y huevo. Los adultos tienen una característica especial, como pueden ver aquí en pantalla. Recuerden que tricos viene de cabello, tricos y céfalo, cabeza. Entonces, estos parásitos se caracterizan ¿por qué? Porque la parte de la cabeza es tan delgada como un cabello. Cualquiera diría que esto que vemos aquí arriba es su cola, pero no es al revés. Lo que vemos aquí arriba es la cabeza, por eso es tricocéfalos, ¿bien? Tricocéfalos. Adultos no he visto que haya en el laboratorio, pero por si acaso por ahí han conseguido este año. Lo que sí he visto son los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos, al igual que Enterobius vermicularis, estos huevos tienen una característica especial. Pueden ver, tienen la forma de un túnel, o tonel, como le dicen en el libro, o de un limón. Tiene dos polos. Estos dos polos son los famosos tapones mucosos. ¿Para qué les sirven? No se olviden siempre, tapón mucoso es para que cuando la larva ya está aquí adentro, cuando ya esté lista, pues este tapón mucoso se abre y la larva sale. Le facilita la salida. Entonces, no se olviden, si mañana ven esto, miren, como un balón de fútbol americano también le dicen. Ustedes ven esto mañana en forma de tonel, en forma de limón, entonces pongan con seguridad que es Trichuris pictura. Igual cuidado con la pronunciación. Y aquí prácticamente lo que tienen es unas pequeñas diferencias, ¿no? En los huevos para que sea más práctico estudiar para ustedes, porque como les digo, muchos llegan a confundir los huevos entre los parásitos, porque es, los que tenemos aquí son pocos, pero hay más, hay muchos, 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 muchos huevos más. Pero como les digo, los que están aquí en pantalla son los que generalmente encontramos en el laboratorio. Ahí tienen los huevos de tenia, como una llanta, no se olviden. Los Dimenolepis nana principalmente, vamos a encontrar con los filamentos polares, porque recuerden que los de diminuta no tienen estos filamentos. Ascaris lumbricoides son más ovalados, más cafés oscuros. El Enterobius vermicularis, no se olviden, como una salteñita o como una D. Y el de Trichuris trichura como un limón o como un tonel o un balón de fútbol americano. Y lo que tienen aquí prácticamente lo que corresponde a difilobotriasis, a las oncinarias y todo esto, ella para que vayan repasando, porque a lo que me dijo el doctor, no sé si las preguntas correspondientes a ciclo biológico vayan a ser netamente de lo que, de la pieza macroscópica que les pregunten. Entonces, por si acaso y les meten una pregunta de otros parásitos del mismo rote, igual lo tienen ahí, está resumido, igual lo que necesitan, vía de infección, mecanismo, la forma infectante y su ciclo biológico. Entonces, esto ya es más para que recuerden, pero los que están aquí, no he visto que hayan piezas en el laboratorio para ver. Ven, igual tienen ahí las amebas y las diabetes. Y igual este cuadrito para que les sirva para el final. Igual la diferencia es esto, los protozoarios y los demás. Vámonos a los parásitos hemotisulares. En cuanto a parásitos hemotisulares, hay menos piezas macroscópicas. Vamos a ver más piezas macroscópicas que microscópicas. Solo para recordar, Cysticercus, recuerden que está causado netamente por Taenia solium, no por Taenia saginata. Y algo en lo que siempre saben equivocarse es la forma infectante. Recuerden que en cisticerco la forma infectante es el huevo, no es la larva cisticerco como era en las teniasis. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Porque en cisticercosis el hombre actúa prácticamente como un hospedero intermediario. Entonces, el huevo, la larva cisticerco se va a ir a desarrollar netamente en los tejidos. Y recuerden que lo más común en cisticercosis es la neurocisticercosis. Igual aquí tienen, por ahí les ponen, ¿no? Pero aunque no creo, el huevo más va a ir para tenias. Igual lo tienen para que repasen. Las localizaciones principales, no se olviden, el sistema nervioso central, por eso está la neurocisticercosis, la ocular, el músculo esquelético y el tejido celular subcutáneo. Hidatidosis. De aquí sí hay, vamos a verlo. Recuerden, hidatidosis está causada por quién? Por el Echinococcus granulosus o también conocido como la tenia del perro. ¿Por qué? Porque va a ir a afectar principalmente a los perritos. Vía de infección oral, el mecanismo de infección, en este caso más se toma en cuenta el contacto perro-humano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice que estos huevos se adhieren en el perrito, principalmente en dónde? En el pelo, en el ano, en el hocico.
en los muslos, en las patas. Entonces, si nosotros vamos a acariciarles a los perritos y tal vez tenía hidatidosis, somos propensos a llegar a contagiarnos. La forma infectante es el huevo, el tipo de ciclo es heteroxémico, recuerden porque estamos incluyendo a dos especies, igual a que tienen hospedero definitivo, hospedero intermediario, cuidado y les pongan quién es el hospedero definitivo en hidatidosis, entonces ustedes ponen el perro. Hospedero definitivo, cuidado que me estén poniendo hospedero definitivo a los seres humanos. ¿Por qué es hospedero definitivo? Porque recuerden que este parásito que vemos aquí, que generalmente tiene tres estróbilas, si se acuerdan, hemos visto en este rote que era el único parásito que tenía únicamente tres estróbilas de todas las tenias, porque además tienen un montón de tenias. Hayan visto diferencias entre solium, entre saginata, entre Menolepis nana y Menolepis diminuta. De todas las tenias, Echinococcus granulosus es el único que va a poseer tres proglótides. Este parásito, que es el adulto, se va a ir a desarrollar en el intestino del perro. Por eso es hospedero definitivo. En cambio, a nosotros nos va a afectar ¿qué? La larva, la famosa larva, eh, la hidátide, o también conocido como metacesto. Bien, por eso para nosotros nosotros somos los hospederos intermediarios. Ahí tienen la localización principal, puede ir a afectar cualquier lado, pero lo más frecuente es pulmón y el hígado. Tenemos tres estadios, no se olviden. Adulto, netamente de los perros. El huevo es lo que es nuestra forma infectante para nosotros. Y tenemos la hidátide, que es la larva. Igual pueden poner larva, hidátide o metacéstodo, pero más se conoce como hidátide. Y también recuerden que un quiste hidatídico es la unión entre la hidátide y la adventicia. Si se acuerdan qué es la adventicia, es una reacción propia de nuestro cuerpo, de que reacciona, ¿no?, al parásito que está yendo a invadir y forma una capa gruesa alrededor del parásito, cosa de que funcione como un mecanismo de defensa. Entonces, la unión entre la hidátide y la adventicia recién nos da un quiste hidatídico. Y esto sí lo tenemos en el laboratorio. Y tenemos un quiste hidatídico y aquí tenemos una larva hidatídica. ¿Cómo ustedes van a diferenciar entre el quiste y la larva? Vean que el quiste, por el frasco, no mentira, el quiste hidatídico es más grande, más voluminoso, más carnoso. ¿Por qué? Porque el quiste hidatídico tiene la presencia de la adventicia. Por eso es que se ve así grande, se ve carnoso y voluminoso. En cambio, vean la larva hidatídica o la larva hidátida, es simplemente delgada, es muy delgada. ¿Por qué? Porque no tiene esta reacción, no tiene la adventicia. Entonces, además que son más pequeñas. Entonces, así pueden llegar a diferenciar entre el quiste hidatídico, que es más grande, y la larva hidatídica, que es más pequeñita, más delgada. Fasciola, igual hay piezas macroscópicas de fasciola. No sé si habrán hecho llegar huevos, pero igual. Repasemos un poquito acerca de la fasciolosis. Recuerden que tenemos dos especies que se estudian, la fasciola hepática y la fasciola gigántica. Nosotros estudiamos más la fasciola hepática. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que abunda más en nuestro medio. La gigántica es más del lado de Asia, entonces por eso no lo tocamos. Esto se ve como pregunta, así que cuidado. ¿Cuál es el hospedero intermediario de fasciola hepática? Caracol del género Limnea. O igual cuidado con la escritura, porque si fallan un poquito en la escritura puede que les anulen su pregunta. Y el hospedero definitivo viene a ser el hombre. Bien, igual, vía de infección, vía oral, el mecanismo, la ingestión de agua y alimentos contaminados. La forma infectante es la metacercaria. Recuerden que fasciola tiene varios estadios evolutivos, ¿verdad? El huevo, miracidio, tenemos a los esporoquistes, a las rerias, a las cercarias, metacercarias, los distomas jóvenes y los distomas adultos. Todos estos, la forma infectante es la metacercaria. Ciclo biológico es heteroxénico y de localización principal las vías biliares intrahepáticas. Entonces, como les digo, de todos estos estadios que tenemos aquí, lo que hay, lo que he visto año pasado, eran las piezas macroscópicas. Entonces, vean aquí ustedes, parece, yo lo relacionaba con el cereal, el de Chocapic, cuando está muy remojado en la leche, más o menos para mí toma esta forma. Entonces, ya vean ustedes cómo se memorizan, pero los tenemos aquí. Bien, los tenemos así, en frascos de café, creo yo. Igual por ahí les sirven qué frascos están. Entonces, lo que tenemos son las fasciolas hepáticas, en este caso son los adultos. Pueden ponerle distoma adulto o simplemente adulto, que es lo mismo.
También tenemos esta plaquita. Si lo vemos a microscopio, vamos a ver lo que ya hemos visto en las diapositivas, por ejemplo, de fasciola, igual pueden revisarla. Es parecida a lo que tenemos aquí. Esto de aquí es el huevo. Pero una fasciola adulta vista en microscopio se parece aquí, simplemente que aquí vamos a observar las ventosas. Recuerden que fasciola hepática tiene dos ventosas, una ventosa acetabular y una ventosa ventral, de ese tipo redondo que vamos a ver arriba y abajo. Si ustedes ven las dos ventosas, esos huecos que tienen aquí arriba, es fasciola hepática adulta. Pero si ustedes no ven nada, como en este caso, simplemente es un huevo. ¿Cómo diferenciamos? Tal vez se preguntan el huevo de fasciola hepática con el huevo de Ascaris lumbricoides que se parecían. El de Ascaris lumbricoides, si son más detallados, van a ver que tienen mamelones, o sea, estructuras alrededor del huevo, como granulaciones. En cambio, esta simplemente tiene una superficie lisa. Y el libro nos dice que podemos llegar a diferenciar entre, en uno de estos dos polos, puede ser polo superior o polo inferior, un opérculo. ¿Ven qué es un opérculo? Igual que el tapón mucoso que hemos visto en trichuris, les permite para, que se abra y pueda salir el parásito. Este caso se denomina opérculo. ¿Por qué? Porque es un solo lado, no es ambos lados. Bien, entonces ahí tienen igual para que repasen fasciola hepática. Y esos, como les digo, esas son las únicas piezas que yo he visto con lo que corresponde a parásitos hemotisulares. Esperemos que no hayan traído más, pero igual si traen más, es fácil de reconocer. Hayan visto, es fácil de reconocer. Ahora vámonos a la entomología, lo que hemos visto este último rote. Hay más piezas de bichos prácticamente que de hongos. De hongos no hay nada, así que no se preocupen, hay más de entomología. Entonces vamos con las primeras piecitas que son las pulgas. Podemos ver, estas son fotografías tomadas de las placas que tenemos allá. Es fácil de identificar una pulga. Entonces pueden ponerle Pulex, que es su nombre común, en este caso son las pulgas adultas. Entonces recuerden, son ectoparásitos temporales, son de tipo café oscuro, el cuerpo está esclerotizado, es decir, están llenos de quitina, son aplanadas transversalmente, a diferencia de los piojos que eran aplanadas ventralmente. ¿Bien? Diferencian eso, estas son transversalmente y las otras son dorsoventralmente. No tienen alas, un abdomen con sus segmentos, ojos simples, lo que ya sabemos, ya lo que ya hemos repasado. La importancia médica pueden ser productores de enfermedades o pueden ser vectores biológicos. Igual no se olviden, la pulicosis por el Pulex irritans, la tungiasis por la Tunga penetrans, todos estos son tipos de pulgas. Entonces, como es difícil diferenciar de pulga en pulga, más fácil es simplemente ponerle Pulex, ¿bien? Y como vectores biológicos son vectores de la peste bubónica y del tifos murino. Entonces, recordemos un poquito acerca del ciclo, porque por ahí les meten algo de ciclo. Recuerden que tiene un ciclo holometábolo, es decir, un ciclo completo. Tiene huevos, larvas, pupas y adultos. Y aquí tienen las imágenes. Los huevos son muy pequeñitos, no los vamos a poder ver. Las larvas igual. Las pupas en este caso, recuerden que son pupas desnudas. Solamente algunas, por ejemplo, las larvas de las pupas del Pulex irritans son las únicas que pueden tejer un capullito de seda alrededor para protegerse. Normalmente estas pupas lo que hacen es protegerse con las pelusas, con el polvo que encuentran a su alrededor. Y por último tenemos a los adultos. Son características que ya lo hemos visto y simplemente es más que entrenen su parte visual. Pero como les digo, solamente he visto adultos, no he visto los otros. Otra cosa que también hay son los pedículos, son los piojos, igual, pedículos humanos. Recuerden que tenemos dos tipos, ¿verdad? Hemos visto los pedículos humanos y el Tiriasis pubis, que es únicamente para la región genital. El pedículos humanos, recuerden que tenemos dos variedades, Bar capitis, que va a ir a afectar la cabellera, y Bar corporis, que va a ir a afectar el cuerpo o la vestimenta, ¿no? Que dice que se adhiere en las zonas de la costura de la ropa. Hay algo que no sé si les han enseñado, pero igual lo vamos a aprender ahorita, es que se puede diferenciar, ay, perdón, se puede diferenciar un pedículus macho de un pedículus hembra. Simplemente tienen que fijarse en la parte que está aquí abajito, la parte de la cola. Van a ver que el macho es, es continuo. Tienen que ver la parte externa. Van a ver esta línea es continua. En cambio, en las hembras, no. En la parte de atrás hay una parte como hundida.
Entonces, las que tienen las hundidas son las hembras. ¿No? ¿Cómo se ve? Aquí está. Aquí está. A esto me refiero. Los machos, la solución de continuidad, mira, es rectito. En cambio, las hembras aquí pueden ver un pequeño hundimiento, una pequeña depresión en la parte posterior. Entonces, así nosotros diferenciamos a los pedículos hembras de los pedículos machos. Igualmente tenemos la parte microscópica y tenemos la parte macroscópica, pero ambos corresponden a adultos, no son huevos y no son larvas en este caso, simplemente los adultos. Pueden ver, puede que les pongan de forma microscópica, como en esta, para que reconozcan el microscopio, o puede que les pongan estas partes que vemos aquí, estos, que igual son piojos, pero en este caso son macroscópicos. Es lo mismo, vean, son aplanados dorsoventralmente, tienen sus patitas y todo esto. Entonces, pedículos humanos no es tan difícil de reconocer, ¿bien? También hay los huevos, los famosos, lo que se incrusta en el cabello, ¿verdad? En este caso sería Barcapitis. Huevos de pedículos, o pueden ponerle huevos de piojos, más, mejor si ponen huevos de pedículos porque es lo más correcto. Igual lo vamos a ver así, en los cabellos. Estos son piezas microscópicas. Tenemos larvas de mosquitos. Sí, tenemos larvas. Entonces, como pueden ver aquí, los vamos a encontrar en estos frascos prácticamente flotando. Esto de aquí igual es una larva de mosquito. Lo bueno de aquí es que cuando yo hice el reconocimiento con mi doctora le preguntamos qué larva era, porque por ahí nos preguntaban, no si era larva de, en este caso de Aedes aegypti, o era del Culex, o del Anopheles. Mi doctora dijo que no era necesario especificar. ¿Por qué? Porque en el estado en el que están, recuerden que están nadando en formol, entonces pierden las características propias de una larva, o sea, las características que nos permiten poder diferenciarlos entre los tipos de mosquitos que tenemos. Entonces, simplemente yo creo que con que pongan larva de mosquito, basta y sobra. También tenemos adultos de mosquitos y como les digo, esta parte no es tan difícil de reconocer, porque si ves esto, obviamente son mosquitos, adultos de mosquitos. Pero igual, para que repasen, tienen aquí el cuadro que hemos utilizado en el repaso del cuarto lote para que recordemos cómo se diferencian los anófeles, los aedes y los culex. Ven, recuerden los huevos, en este caso, los anófeles tienen se parecen a los botecitos. ¿Por qué? Porque alrededor tienen una especie de flotadores. Los aedes no tienen ninguna característica especial y los culex se organizan en forma de corona o en forma de una copita. Siempre van a estar pequitos unos a otros. Y aquí están las diferencias de las larvas que les mencionaba. En el caso de que una pieza esté conservada y sea fresca, vamos a poder diferenciar entre anófeles, entre aedes y entre culex. ¿Por qué? Las larvas de anófeles, recuerden que siempre van a estar en una posición horizontal, a diferencia de aedes y culex, que van a estar en una posición diagonal. Esto se debe, ¿por qué? Recuerden, al sifón respiratorio. Estas larvas están en agua, pero necesitan respirar. Los de anófeles no tienen sifón respiratorio, por eso es que se encuentran de forma horizontal. En cambio, estos dos sí tienen un sifón respiratorio, pero depende si su sifón es corto, entonces hablamos de un aedes, pero si es largo, hablamos de un culex. Entonces, ¿se puede distinguir a los tipos de larvas? Sí se puede, pero como les digo, las piezas que tenemos en laboratorio ya tienen un buen tiempo, entonces ya están, prácticamente pierden estas características. Y igual tenemos aquí las pupas y los adultos. Igual en mosquitos no vamos a poder diferenciar si es anófeles, si es aedes o si es culex, porque como han visto, todos son cafés y parece que todos han perdido la posición que generalmente adoptan los mosquitos adultos. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Tenemos ¿se acuerdan qué patología producía la larva de mosca? Eran las miasis. Teníamos una larva de mosca. Aquí está con su flechita para que reconozcan. Una larvita de mosca. Igual tenemos aquí imágenes sacadas de internet, pero acuérdense del frasco. Ya, entonces recordemos un poquito de las miasis. Recuerden que las miasis, ¿qué son las miasis? Son la infestación de los tejidos del cuerpo, principalmente por las larvas de las moscas.
pueden alimentarse de tejido vivo o de tejido muerto, depende de qué clasificación pertenezcan. Bien, entonces, según la clasificación, pueden ser de tres tipos: primarias obligatorias, secundarias o facultativas y las accidentales o las pseudomiasis. De estas tres, la importante siempre va a ser las primarias o las obligatorias. Y si se acuerdan, en el repaso que hemos dado de este tema, hemos visto que habían varios, o sea, tres tipos, ¿no? En este caso de moscas. La más importante, Dermatobia hominis. Bien, cuidado de las preguntas. En este caso no se puede diferenciar de qué mosca es esta larva, pero por teoría y como les digo, lo que más se estudia siempre va a ser Dermatobia hominis. Está bien que recuerden un poquito de qué trata. También es conocida como la mosca del torsado. Recuerden que en este caso tenemos adultos, una hembra y un macho. El macho tiene el aparato bucal atrofiado. ¿Qué quiere decir? Que si tiene atrofiado su aparato bucal, entonces no va a poder alimentarse. Por ende, muere de hambre. Y se acuerdan, muere de hambre. En cambio, las hembras sí tienen un aparato diferencial muy bien, un aparato bucal muy bien diferenciado. La diferencia es que la hembra no va a poner sus huevos personalmente, por así decirlo, al cuerpo de los humanos, sino que utiliza un mecanismo conocido como la foresia. ¿Qué es la foresia? Es cuando la hembra pues va a ir a dejar los huevos en un insecto volador, cualquier insecto volador. Entonces es el insecto volador el encargado de ir a depositar estos huevos al tejido de los seres humanos. Tenemos las larvas, que es lo que más se estudia. Tiene dos mudas, recuerden, de primero, bueno, esto más para conocimiento, ¿no? Las dos mudas características, la primera muda se dice larva de macaco porque se parece a un macaco, y la segunda larva se denomina larva de torsal. Bien, entonces es un cuadro autolimitado, pero es doloroso, ya saben, lo mismo, todo lo que hemos visto en miasis. Y por último, no hemos llevado garrapatas, pero por ahí les ponen, hay garrapatas en el laboratorio. Entonces, vean, las garrapatas son más grandes, vamos a ver que son más oscuras, no los vamos a poder confundir con las otras piezas. Y con eso hemos hecho, chicos, un repaso rápido, breve, más que todo de las posibles cosas más que pueden entrar mañana. Entonces, les voy a pasar las diapositivas para que ya ustedes estudien por su cuenta. Igual y tienen resumido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces vámonos a estudiar todos, chicos. Éxitos mañana y ya vemos cómo coordinar para el final. Gracias, chicos. Hasta Auxi, luego. una pregunta. Sí, dime. Para los que son de mosquitos y garrapatas, solo se pone garrapata y mosquito así nomás, ¿no ven? No se tiene que poner especificando su nombre como en parásitos, Sí, ¿verdad? porque como les digo, es difícil poderlos diferenciar, porque, por ejemplo, si te ponen esta larva, ¿tú cómo sabes que es una larva de dermatobia omni o es de otra especie? Entonces, lo que más se utiliza es simplemente larva de mosca. Igual voy a preguntar mañana temprano al doctor cómo van a ser en el caso de los ectoparásitos y los aviso ya, porque, como les digo, es difícil diferenciar, incluso en estas larvas de mosquito, en los adultos igual. Igual les voy a estar avisando, les voy a estar chismeando mañana cualquier cosa. ¿Alguna Ya. pregunta más, chicos? Muchas gracias, Auxi. Ya, chicos, entonces, como les dije, coordinamos para el examen final, a ver qué es lo que vamos a hacer y eso sería todo.